Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con los problemas que van a ser de mecánica de fluidos referentes a los manómetros. Leamos el enunciado. Dice: para una presión manométrica en A de menos 0,11 kilogramos centímetros cuadrados, encontrar la densidad relativa del líquido manométrico. B. Bueno, primero debemos de darnos cuenta que este ejercicio, primero que todo debemos de anotar los datos, que van a ser los más importantes. Uno de los datos y de las cosas que debemos de notar serían estas alturas que nos están dando. En sí no son alturas, lo que nos están dando en estos números son exactamente como que un rango de medida, lo cual con nosotros debemos de determinar las alturas, como por ejemplo, de acá para acá. ¿Cuál sería este valor? Este valor sería 3.38 menos 3, 3.38 menos 3, que es igual a 0.38, 0.38 metros. Ahora, ¿cómo sería? Vamos a ver otra diferencia es en esta, de aquí para aquí, ¿cuánto sería? 3 menos 2.70 es igual a 0.3, 0.3 metros. Luego, aquí, de aquí para aquí, ¿cuánto tenemos? 3.15 menos 2.70, que es una diferencia de 0.45 metros. Si nos damos cuenta, este problema no nos dan exactamente las alturas, sino nosotros las tuvimos que determinar. Y es por ello que aquí podemos notar esto. Ahora, una de las partes importantes que vamos a analizar va a ser lo siguiente. Bueno, vamos a apuntar el primer dato, que es de lo que vamos a necesitar, y es lo siguiente. Vamos a apuntar nuestros datos. Nos están dando la presión manométrica. Recuérdense de lo siguiente, que siempre las presiones se van a dar de la siguiente forma. Nosotros, la presión absoluta que vamos a tener en un punto será la presión atmosférica más la presión relativa, que también la podemos conocer como presión relativa o presión manométrica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro sistema solo lo vamos a trabajar con presiones manométricas, o sea, no tomaremos en cuenta las presiones atmosféricas. Por lo tanto, esta presión de este tubo que miramos que estuviese abierto, no tomaremos en cuenta la presión absoluta. La presión atmosférica. El dato que nos dan dice que tenemos una presión en A que es igual a ¿cuánto? Que es igual a menos 0.11 kilogramos centímetros cuadrados. Bueno, esta medida exactamente no nos representa la presión, pero estas dimensionales no son las ideales para trabajar, porque si se dan cuenta, estos kilogramos son kilogramos fuerza, porque recuérdense que presión, como estaba definido, presión es igual a fuerza partido área, lo cual la dimensional de arriba deben de ser de fuerzas. Por lo tanto, estos kilogramos son kilogramos fuerzas. Ahora, esto lo debemos de pasar primero que todo, debemos de darnos cuenta en qué estamos trabajando. Todos nuestros sistemas lo estamos trabajando en el sistema internacional. Todo esto debido a que no estamos trabajando en metros. Por lo tanto, necesitamos pasar nuestro dato de presión en el punto a newtons sobre metros cuadrados. Para pasarlo eso, vamos a realizar lo siguiente. Noten esto. Tenemos menos 0.11, menos 0.11 y lo tenemos en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ahora, primero vamos a pasar. Esto es un factor de conversión porque nosotros sabemos que un newton es igual a 0.102 kilogramos fuerza. Aquí se nos va kilogramos fuerza con kilogramos fuerza. A su vez, sabemos que un metro son 100 centímetros, pero como necesitamos centímetros cuadrados, elevamos todo al cuadrado. Por lo tanto, nuestra presión en A, ya en newton sobre centímetro cuadrado, es el siguiente. Realicemos la operación que sería menos 0.11 por 100 dividido 0.102 por 100 al cuadrado. ¿Cuánto se nos da esto? Si lo pueden notar, realicé una pequeña modificación en la parte de aquí arriba, ya que me había confundido. Entonces
a la hora de realizar esa conversión vamos a obtener de dato lo siguiente. A la hora vamos a hacer menos 0.11 por 100 al cuadrado. Todo eso dividido en 0.102. Lo cual tenemos como resultado menos 10.7843 por 10 a la 3, que lo tenemos en newtons sobre metro cuadrado, lo cual significa que estamos trabajando en pascales. Pero nuestro número es menos 10.77843 por 10 a la 3. Esto sería uno de los datos que tenemos. Ahora bien, también nos dan el dato, que, bueno, nos están pidiendo que encontremos la densidad relativa de la densidad relativa del líquido que se encuentra en la parte B. Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar esa parte. Ahora bien, sabemos que la densidad relativa que la vamos a representar como G sub S sub B es lo mismo, o podemos realizar la relación entre el peso específico de B, del líquido B, dividido el peso específico del agua. Lo cual, si utilizamos el peso específico de B, va a ser lo mismo que la gravedad específica o densidad relativa, que son sinónimos por el peso específico del agua. Entonces estos dos datos son los más importantes con los que vamos a poder despejar. Ahora bien, vayamos a analizar el diagrama para notar cómo vamos a utilizar toda esta parte. Notemos una cosa, recuérdense que la presión será la misma primero que todo si es el mismo fluido, o sea, el mismo líquido, y a su vez está en una línea horizontal. Por lo tanto, necesitamos realizar líneas horizontales, las cuales se llaman líneas isóbaras, lo cual se realiza un dibujo. Por ejemplo, aquí estamos realizando una línea isóbara en toda esta parte, lo cual establece que este punto, si esta presión A está aquí, pero también este punto está encima, es el mismo fluido, porque el fluido termina hasta en la parte de ¿dónde? ¿Dónde va a terminar ese fluido que nos estaban dando? Termina hasta acá. Esto acá. Entonces, si nos damos cuenta de esto, que la presión en C va a ser igual a la presión en D. ¿Por qué? Primero que todo, porque es el mismo líquido. Segundo, eso no se nota muy bien en la imagen, pero lo que esté en la parte roja hasta aquí, llega este fluido de líquido. Ahora vamos a hacer otro color. De esta parte, todo esto que estoy medio coloreando en color verde, va a ser el aire que llega hasta aquí. Y luego el mercurio, perdón, el líquido B que nos están dando va a ser toda esta parte. Hasta aquí. Ahora bien, si se dan cuenta, toda la parte roja va a ser el líquido A, que es lo que nos están dando esta densidad relativa, que es otro de nuestros datos, porque sabemos que la densidad relativa en el punto A es igual al peso específico de A partido el peso específico del agua. Esta relación es una de las partes que son importantes, porque el peso específico o densidad relativa se puede relacionar tanto con la densidad como el peso específico. Pero como vamos a utilizar, recuérdense que la presión también está definida como el peso específico por la altura. Por lo tanto, lo que necesitamos son los pesos específicos de cada sustancia que está en cada parte del tubo. Entonces, el peso específico de A va a ser igual a G sub S sub A, que es lo que nos dieron aquí. ¿Por qué sabemos que es ese dato? Sabemos que es ese dato porque es un dato adimensional y sabemos que la densidad o gravedad específica es tanto un dato adimensional. Esto es igual a 1.60 recuérdense que aquí despejamos el peso específico del líquido que se encuentra en toda la parte de A. Si esto está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, entonces sería G sub S sub A por el peso específico del agua. Como estamos trabajando en el sistema internacional, el peso específico del agua es 9.810 newtons sobre metro cúbico. Entonces ese es otro de los datos que no me había percatado, pero que lo tenemos. Ahora bien, vamos a analizar toda esta parte. Recuérdense que les mencioné que la presión en un punto, la presión en dos puntos serán iguales. Primero, si están en el mismo líquido, o sea, en el mismo fluido. Segundo, que estén sobre una línea horizontal que se llaman líneas isóbaras, o sea, son las líneas estas puntiagudas. Igual que esto, C y D están en la misma altura, por lo tanto son las mismas presiones. Ahora, hay una excepción para este método. También aquí en E y F,
son las mismas temperaturas. Las excepciones en esto es, por ejemplo, el aire. Si se dan cuenta, también vamos a definir que el punto D es igual a la presión del punto G. ¿Esto por qué? Esto debido al aire, ya que nos están diciendo que lo que tenemos en todo ese tubo de D a G es aire. Recuérdense que la presión del aire, si ustedes se van a buscar la presión que ejerce el aire, es muy pequeña. Y para que varíe la presión del aire, esta debiese haber una altura distinta. Recuérdense que la presión está definida por el peso específico por la altura. Para que la presión varíe, recuérdense que el peso específico del aire es constante. Lo único que se tiene que variar para que aumente la presión sería que hubiese más altura. Pero esto va a ser despreciable para la mayoría de los problemas de hidráulica. Esto debido a que para que varíe la presión que ejerce el aire o la presión del aire, debe de elevarse a una altura demasiado grande, por lo cual la altura de D a G es algo insignificante. Por lo tanto, podemos decir que la presión en D va a ser igual a la presión en G. Entonces, a sabiendas de estas dos cosas, podemos empezar a analizar el problema. ¿Cómo lo vamos a analizar? De la siguiente manera. Estaremos utilizando el método que se llama el método de el cual se llama recorrido manométrico. Recorrido manométrico. No es que sea un método, se podría decir, pero es una de las formas más sencillas de las cuales vamos a poder solucionar esto. Vamos a agrandar un poco la imagen porque es de las formas más sencillas. Recuérdense que aquí habíamos dicho que estos dos puntos iban a ser iguales. Aquí hay un cambio y acá hay otro cambio y acá hay otro cambio. Esos puntos iban a ser iguales, así C con D. Recuérdense que la presión en C iba a ser igual a la presión en D. También recuérdense que este también era el punto A. A su vez vamos a definir que la presión en el punto D iba a ser igual a la presión en el punto G. Y otra de las partes es que la presión en E es igual a la presión en el punto F. Eso recuérdense que solo porque es el mismo fluido. Ahora bien, ya que tenemos esta parte, vamos a empezar. Para poder realizar el método de recorrido manométrico, vamos a definir dos cosas. Imagínense ustedes cuando nosotros nos sumergimos en una piscina. Mientras más bajo vayamos, la presión que nos hace es mayor. Es por ello que los buzos utilizan tanques de oxígeno para poder respirar y que su presión no sea tanta. Entonces vamos a definir que cuando vayamos para abajo o vamos a bajar, vamos a poner el signo positivo, lo cual significa que la presión aumenta. Ahora bien, cuando nosotros subimos a la superficie en una piscina, ya podemos respirar mejor. Y esto es porque la presión disminuye. Entonces, cada vez que estemos trabajando el recorrido manométrico, vamos a definir que cuando vayamos para arriba, la presión va a disminuir. Entonces, no necesariamente que esté definido estos dos signos, que para abajo sea positivo y para arriba negativo, puede ser al revés, pero tiene más lógica que utilicemos eso, porque cuando nosotros bajamos, nuestra presión aumenta y un aumento se da con el signo más. Si nosotros vamos para arriba, nuestra presión disminuye porque estamos más arriba, lo cual hace que sea un signo negativo. Ahora bien, para empezar este recorrido debemos definir un punto. Muchas veces es importante definir los puntos los cuales ya conocemos. Por ejemplo, el punto A, ya conocemos esto. Por lo tanto, vamos a iniciar la partida del punto A. Si iniciamos primero, tenemos la presión en el punto A. Ahora bien, si estamos en A y nos queremos mover a C, nos vamos a mover hacia abajo. Cuando nosotros bajamos, que dijimos, nuestra presión aumentada. Por lo tanto, vamos a tener un signo positivo. ¿Cuánto vamos a bajar? Recuérdense en el dibujo que habíamos visto anteriormente, en el primero, qué distancia había de aquí para acá. De acá, del A a C, era 0.45. Vamos aquí. Entonces tenemos que de acá para acá era de 0.45. Ahora bien, ¿qué presión hay de A a C? La presión de ahí es la presión del líquido que está en la parte de A. Ahora, para llegar a la presión de esta parte, ¿cómo era? Era la densidad del líquido, que era
que lo sacamos de aquí sería la densidad de A, perdón, el peso específico, por la altura que hay de esta columna de líquido, que es de 0.45. Ahora bien, nos vamos a pasar hacia el punto D. ¿Y por qué hacia el punto D? Porque definimos que el punto C, la presión en el punto C iba a ser a la presión en el punto D. Por lo tanto, nos podemos saltar al punto D. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos a saltar? Recuérdense que también definimos que la presión en el punto D iba a ser igual a la presión en el punto G. Esto debido a que la presión del aire iba a ser despreciable. Por lo tanto, ahora nos estamos situando en el punto G. Ahora, queremos dirigirnos hacia el punto E. Para dirigirnos hacia el punto E, vamos a estar yendo hacia abajo. Cuando nosotros vamos hacia abajo, ¿cómo era? Nuestra presión aumentaba. Por lo tanto, vamos a poner un signo positivo. Ahora bien, nos está diciendo que lo que necesitamos es saber la presión que ejerce esta columna de líquido B que está haciendo. La diferencia de altura se podría decir saldría de 3.38 menos 3, que es de 0.38. 0.38. Por lo tanto, recuérdense que presión la vamos a definir como el peso específico por el tamaño de esa columna de líquido. ¿Cuál es el peso específico? El peso específico del líquido B por ese tamaño de esa columna, que la columna era de 0.38. Recuérdense que nos quedamos en el punto E. Ahora, sabemos que el punto E va a ser la misma presión que en el punto F. Por lo tanto, en el punto F, ¿qué presión vamos a sentir? Tenemos toda la presión atmosférica. Pero como estamos subiendo, nuestra presión disminuye, presión atmosférica. Algo que se me olvidó comentarles es que vamos a realizar este método, lo cual indica que la sumatoria de todas las presiones de todo el recorrido van a ser igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Ahora bien, la presión atmosférica, como en un inicio habíamos determinado, iba a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque desde un principio nos dice que la presión en A es una presión manométrica o relativa, lo cual significa que no tomaremos en cuenta la presión atmosférica. Ahora, nos estamos preguntando cuál es nuestra incógnita. Nuestra incógnita nos pregunta cuál es la densidad relativa del líquido B. Ahora, vamos a realizar las sustituciones. El peso específico de B, como lo habíamos definido, era la gravedad específica o densidad relativa, que es la pregunta, por el peso específico del agua. Ahora sustituyamos la presión atmosférica como cuánto nos había quedado. Una presión en A, perdón, de menos 10.783, menos 10.7843. Aquí vamos a tener menos 10.78 por 10 a la 3. Recuérdense que esto era en pascales, más el peso específico de A. ¿Cuál era el peso específico de A? 1.60 por 9.810 más 1.60 por 9.810. Todo eso por 0.45. Todo esto también en pascales, más el peso específico de B. ¿Cuál es el peso específico de B? Esta parte de aquí sería la densidad relativa, G sub S, por el peso del agua, que sería 9.810, todo eso por 0.38. ¿Cuál es nuestra incógnita en la parte de aquí? Nuestra incógnita es la gravedad específica. Por lo tanto, vamos a resolver para gravedad específica, lo cual vamos a obtener como resultado. Vamos a despejar la gravedad específica. Recuérdense, todo esto que está aquí sumando va a pasar restando. Menos 10.7843 por 10 a la 3. Recuérdense que eso eran pascales. Menos 1.60 por 9.810 por 0.45. Todo eso va a estar dividido dentro de lo que le estaba multiplicando a G sub S. Recuérdense que estamos despejando para una variable, resolviendo el sistema para una incógnita, que va a ser igual a 0.38 por 9.810. Realizando esta operación vamos a obtener lo siguiente. Recuérdense que la parte de arriba está en pascales, la parte de abajo está en pascales también. Si operan estos 9.810 serían newton metro cúbico. Los 0.38, perdón,
Estaba en metros por metro cúbico se van y quedaban newton sobre metro cuadrado, lo cual es un pascal. Si nos damos cuenta, realizamos bien las operaciones, esto debido a que los coeficientes de densidad específica o gravedad relativa y son adimensionales. Ahora, realizando todas estas operaciones serán los siguientes. Menos 10,7843 exponente a la 3 menos 1,60 por 9810 por 0,45. Todo eso dividido entre 0,38 por 9810, lo cual nos da un resultado aproximado de 0,99998 adimensional. ¿Por qué adimensional? Porque recuérdense que la gravedad específica, o también conocida como densidad relativa, es un número adimensional, lo cual podemos decir que nuestra respuesta sería que el líquido B tiene una gravedad específica aproximadamente de 1. Recuérdense que nos había dado antes 0,998, lo cual esta sería nuestra respuesta. Ahora, recalcando todo lo que habíamos visto anteriormente, recuérdense que inicialmente nos están preguntando, leamos bien el problema, dice, para una presión manométrica importante, esta palabra nos está definiendo que la presión atmosférica que tengamos aquí no la vamos a tomar en cuenta. Nos dice en A, en este punto, es de menos 0,11 kilogramos centímetros cuadrados. Algo que también tuvimos que darnos cuenta es que a la hora de trabajar todo esto, que recuérdense que presión es igual a fuerza partido área. La fuerza estaba dado en newtons, en este caso, y el área en metros cuadrados. Y este número que está aquí no nos hubiera servido. Por lo tanto, lo pasamos a nuestras dimensiones, a nuestro sistema correcto. Pero recuérdense que estos kilogramos eran kilogramos fuerza, no son kilogramos masa. A la hora de pasar todo eso, obtuvimos como datos que el peso la presión en A era menos 10,7843 por 10 a la 3 newton metros cuadrados. A su vez, tuvimos que obtener el peso específico en el punto B. Necesitábamos el peso específico en el punto B, ya que necesitábamos despejar una incógnita. Otra de las cosas que tuvimos que tomar en cuenta es igualar los puntos de presión. Lo cual, recuérdense que una presión en un punto será igual, así como en C y D, primero, si el fluido es el mismo. Segundo, si están en una misma línea horizontal, lo cual se llama en una línea isóbara, lo cual según esta línea punteada que se realizó aquí, que está en color naranja. Y a su vez definimos que la presión en C era la misma que la presión en D. Y también definimos que la presión en el punto D y el punto G iban a ser las mismas. Esto porque recuérdense, como les mencioné anteriormente, que la presión del aire es tan pequeña que para que varíe la presión del aire se necesitaba elevar a una altura tan alta para que varíe. Porque recuérdense, como les dije, la presión también la definimos como el peso específico del aire por la altura. Recuérdense que el peso específico del aire no va a cambiar, va a pesar lo mismo. Lo que necesitaríamos para que la presión aumentara sería multiplicarlo por una altura demasiado grande, por lo cual la altura de G a D se despreció. Por lo tanto, la presión en el punto D iba a ser igual a la presión en el punto G. Posterior, cuando ya nos pasamos al punto E, también definimos que la presión en el punto E iba a ser la misma que la presión en el punto F. ¿Por qué? Porque recuérdense que estaban en el mismo líquido, que aquí lo pintamos de azul, todo este líquido azul iba a ser el mismo, y aparte estaban a una misma altura. Eso fue lo que nos ayudó a poder resolver el problema, ya realizando todo eso. Y recuérdense que utilizamos el método, no es en sí un método, sino la forma de resolver se llama el recorrido manométrico, por lo cual daría lo mismo que estuviéramos utilizando una ecuación y despejando y sustituyendo en otra y sustituyendo en otra, porque al final llegamos a lo mismo. Pero lo que necesitamos también saber que es que para el recorrido manométrico es que cuando nosotros realizamos el recorrido por todo el manómetro y cuando nosotros vamos a bajar, nuestra presión aumenta, por lo cual vamos a poner el signo positivo, como lo pusimos igual aquí y también aquí.
Recuérdense esto, ¿cómo pueden recordar? Cuando ustedes se metan en una piscina, cada vez que bajan la presión los está apachando más, se podría decir, o sea, les está aumentando. Es por ello que utilizamos el signo positivo. Ahora, cuando nosotros vamos hacia arriba, vamos a sentirnos más libres, por lo cual la presión disminuye, por eso pusimos el signo menos. Luego, otra de las cosas que tuvimos que recordar era lo siguiente, que la sumatoria de presiones del sistema que estamos analizando, sea del manómetro, iban a ser igual a cero. ¿Esto por qué? Esto va a ser con facilidad de poder realizar todo lo que estamos haciendo. Entonces, como respuesta obtuvimos que nuestra gravedad específica o densidad relativa, como nos lo menciona ahí, era aproximadamente 1 y no tiene dimensiones. Esto debido a que recuérdense que la densidad relativa estaba puesta como el peso específico dividido el peso específico del agua. El peso específico está en las dimensionales, en ciertas dimensionales, y a la hora de dividirlo por un número con misma dimensional iba a ser adimensional. Recuérdense que la relación era también con las densidades, por lo cual también iban a ser adimensional. Entonces, por lo tanto, la densidad relativa, o también conocida como gravedad específica, es la misma no importando el sistema que estamos trabajando. Puede ser el sistema inglés, el sistema internacional, el sistema CGS, etc. Es por ello que debemos de tomar importancia y recordar que la densidad relativa es adimensional. Bueno, gracias por ver el video. En otro video estaremos con otro problema del mismo tema.